polisacáridos. Nosotros tenemos una ingesta bastante significativa diaria de polisacáridos, sobre todo almidones. Y estos polisacáridos, cuando ingresan al organismo, pues lógicamente sufren un proceso metabólico, que es lo que vamos a tratar de introducir en el día de hoy. Esta diapositiva ya está en el campo virtual, esta la mostré, así que no es necesario que se pongan a tomar nota, porque todo eso está ahí en el campo, ya lo tienen, ahí están los nombres, están todo. Bueno, el primer contacto que tienen los carbohidratos que nosotros ingerimos con nuestro organismo es la hoja, por ahí ingresa, ¿verdad? Y en la saliva nosotros tenemos una enzima que se llama amilasa salival o tialina, como también se le conoce, que fue la enzima que usamos la semana anterior para hacer la valoración de cómo esos factores afectan a la actividad enzimática. Esa amilasa salival, ella tiene como función desdoblar los almidones, empezar a partirlos, a fraccionarlos, a hidrolizarlos, empiezan a fraccionar. Pero como ustedes bien saben, el tiempo de contacto que tiene el alimento con la saliva no es muy prolongado, no es tan prolongado. Entonces, no es suficiente para que todo ese polisacárido se rompa, se fraccione. Pero lo que sí es cierto es que ya se fracciona un poco, o sea, quedan cadenas más cortas, pero todavía siguen siendo lo suficientemente grandes. Pasa luego al estómago. Esa enzima, la amilasa salival, ella va mezclada ahí con el alimento, con ese bolo alimenticio, y llega al estómago también. Pero como ustedes ya lo tienen claro y lo comprobaron la semana anterior aquí en el laboratorio, cuando se le modifica el pH a una enzima se daña, porque se desnaturaliza. Entonces, esa enzima que adquirimos en la boca, la tenemos en la boca y que empezó a desdoblar esos carbohidratos, cuando llegó al estómago se desnaturalizó y ya no puede seguir trabajando. Pero el estómago es un medio fuertemente ácido, ahí tenemos ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico que tenemos ahí a nivel estomacal sigue el proceso de la hidrólisis, él ayuda también a romper y a saber el fraccionamiento. Pues bien, ya se dio esa primera ruptura a nivel de la boca, pasó al estómago, la enzima se desnaturalizó en el estómago, pero el ácido clorhídrico siguió rompiendo. Entonces ahí se genera lo que se llama una hidrólisis química. Entonces llevamos una hidrólisis enzimática en la boca y luego una hidrólisis química en el estómago. Luego pasa al duodeno y ya a nivel intestinal, como bien lo dijo Villa, se vierten los líquidos pancreáticos. Y en esos líquidos pancreáticos llevamos otra enzima,
a otra amilasa, que es la amilasa pancreática, que también es una hidrolasa. Y como por ser una hidrolasa necesita agua para poder cumplir su función durante el enlace. Entonces empieza se sigue rompiendo la cadena. Y ahí termina el proceso. Ahí ya se desdobla completamente el carbohidrato, ya se desdobló. Y quedaron libres los monosacáridos, que generalmente es glucosa. Porque la mayoría de los polisacáridos que nosotros consumimos son ricos en glucosa. Pues bien, ya quedó esa glucosa libre, pero fíjense que para que esa glucosa se liberara, tuvieron que ocurrir 3 hidrólisis, 2 enzimáticas y una química. La primera enzimática en la boca con amilasa salival, la segunda química en el estómago por el ácido clorhídrico y la tercera hidrólisis fue enzimática nuevamente a nivel intestinal por los jugos pancreáticos, por el efecto de la amilasa pancreática. ¿Estamos? Listo, se liberó la glucosa, ya está libre. Cuando ella se libera, ella atraviesa el enterocito. El enterocito, sabemos que son las células intestinales. Se atraviesa el enterocito y pasa esa glucosa al torrente sanguíneo. Cuando esa glucosa llega al torrente sanguíneo, la insulina, que es una hormona que facilita el metabolismo de los carbohidratos, ella lo que hace es estimular a la célula para que el receptor que reciba la glucosa la deje pasar. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina en realidad? Le toca la puerta a la célula y le dice que la deja que pase la glucosa. Eso es lo que hace la insulina. Entonces, una vez que la insulina le ha mandado el mensaje a la célula, ya le ha establecido el mensaje de que deje pasar la glucosa atraviesa la célula y entra, penetra. ¿Quién la mete a la célula? El mismo transportador que transporta el sodio. La misma proteína que se encarga de transportar el sodio a nivel intra y extracelular es la que mete también a la glucosa. Cuando esa glucosa llega al interior de la célula, entonces empieza su proceso metabólico, el de la glucosa como tal, empieza a metabolizarse a través de procesos como la glicólisis o la glucólisis. Glic o glu, lo podemos llamar. Pero vamos a hablar de la glicólisis o glucólisis. Y ahí la tenemos. Entonces, no sé los que están acá si logran ver bien la eléctrica esa o necesitan acercarse más, no sé. Probable que tengan que acercar. Esto que está descrito en el tablero, esas reacciones que están descritas en el tablero son las que me representan a mí la glicólisis. La glicólisis ya es el proceso que ocurre dentro de la célula para metabolizar a la glucosa. Bien, vemos que esta glicólisis o glucólisis consta de 10 reacciones totales. Son 10 reacciones. Vamos a irlas viendo detalladamente. Vamos a ir viendo en el paso a paso qué es lo que va ocurriendo. Bueno, en el primer paso, ¿qué ocurre? Hay una enzima que es una exocinasa. Esa enzima, con la ayuda del magnesio, ojo, el magnesio es esencial aquí porque es el activador de esa enzima. Entonces, esa enzima se activa con ayuda del magnesio y lo que hace es transportar un grupo fosfato del ATP a la glucosa. O sea, le quita un fosfato al ATP y se lo pone a la glucosa. ¿Dónde se lo pone? En el carbono número 6. Yo te voy a representar aquí las estructuras de Fischer, o sea, la estructura abierta, para que lo vayas entendiendo mejor. El grupo fosfato se insertó en el carbono 6. De arriba hacia abajo, este es el sexto carbono. Del grupo funcional, que es el grupo carbonilo hacia abajo, ahí se fijó el grupo fosfato. Aquí se consumió una molécula de ATP. Fue necesario gastarnos una molécula de ATP para quitarle el fosfato y ponérselo a la glucosa. Y se formó glucosa 6 fosfato. Eso es oxidación, ¿cierto?
Ahí no hay oxidación. Ahí no hay oxidación. Ahí simplemente hubo una transferencia de un grupo. Esta enzima es una transferasa. Transfirió un grupo fosfato del ATP a la glucosa. Y se la fijó en la posición 6. Bien. Esta molécula se llama glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato es atacada por una enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa. Ya el término isomerasa te está indicando por dónde vamos. Va a formar un isómero. ¿Qué pasó aquí? El grupo carbonilo pasó a la posición 2 y esto que estaba aquí, el OH y el hidrógeno, pasaron al carbono 1. O sea, esta enzima lo que hizo fue que intercambió lo que estaba, el oxígeno lo pasó para acá, el grupo carbonilo lo pasó para acá y esto lo pasó para allá. Entonces por eso vemos que se convirtió de una aldosa a una cetosa. El grupo aldehído, el grupo cetona, el grupo carbonilo ahora está en la posición 2. Y recordamos de lo que discutimos ayer, que la glucosa es una aldosa y su isómero es la fructosa, que es una cetosa. Entonces ya no le voy a llamar más glucosa 6-fosfato, ahora le voy a llamar fructosa 6-fosfato, porque el grupo carbonilo cambió de puesto. Un isómero estructural de este cambio de la posición del grupo carbonilo. Bien, esta fructosa 6-fosfato es atacada por una enzima que se llama fructosa sinasa. Siempre que vean ese apellido, sinasa, son transferasas que transfieren grupos fosfatos. ¿Qué hace esta enzima? La que también usa magnesio como activador. ¿Qué hace ella? Ella le quita un fosfato al ATP para ponérselo a la fructosa 6-fosfato aquí en la posición 1. Entonces esto pasa de ser fructosa 6-fosfato a ser fructosa 1,6-bifosfato, porque ahora tiene 2 fosfatos. ¿Vamos claro hasta ahí? Ok. Una vez formada la fructosa 1,6-bifosfato, hay otra enzima que se llama fructosa bifosfato aldolasa. ¿Qué hace ella? Rompe la cadena en 2 partes. Yo vengo con una hexosa, tiene 6 carbonos, la parte por la mitad y se me forman 2 triosas. Entonces cortó aquí, la hexosa se partió en 2 y se me formaron 2 triosas. La que vemos arriba, que es la dihidroxiacetona fosfato, y la que vemos acá abajo, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Nosotros tenemos una enzima que es la triosa fosfato isomerasa, que es capaz de convertir a la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, y también convierte al gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxiacetona fosfato. Por eso aquí vemos una doble flecha. Esa es una enzima que cuando yo necesito, si yo no tengo esto y lo necesito, esa enzima es capaz de convertirme a la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, y también es capaz de hacer lo contrario. Bien, hasta ahí van 5 reacciones. ¿Están entendidas esas 5 reacciones? ¿Se ha producido energía? Hasta el momento no. Lo que se ha hecho es que consumir. Hasta ahora estamos consumiendo energía. Entonces, más de uno debe estar diciendo, pero los carbohidratos no son para producir energía. Yo veo que se está gastando energía. Hasta el momento. Hasta el momento estamos gastando energía. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien. Cuando ya se formó esta molécula, el gliceraldehído 3-fosfato, por la división que hubo aquí, este gliceraldehído 3-fosfato, él sigue otras 5 reacciones hasta convertirse en piruvato. Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato que ustedes ven aquí es el mismo que está aquí, lo hemos pasado para acá para mostrar aquí las otras 5 reacciones que genera. Entonces, veamos cuáles son esas reacciones. Aquí, este gliceraldehído 3-fosfato es atacado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, o sea, le quita hidrógeno, le quitó este hidrógeno. Y en donde estaba ese hidrógeno le puso un grupo fosfato.
Pero ese grupo fosfato no lo sacó de ATP. Ese es un grupo fosfato inorgánico, fósforo inorgánico, que se representa así, PI, fósforo inorgánico. Siempre que ustedes vean eso significa fósforo inorgánico. Ahí no hubo consumo de ATP, porque ese fósforo inorgánico se está colocando. Entonces, esta enzima tomó ese fósforo inorgánico y lo puso aquí, donde quitó el hidrógeno. Y la molécula entonces se va a llamar 1,3-bifosfoglicerato, porque ahora tiene un fosfato en la posición 1 y otro en la posición 3. Una vez formado el 1,3-bifosfoglicerato, viene una enzima que se llama fosfoglicerato sinasa. Otra vez el sufijo ese sinasa. Es una ¿qué? Transferasa, que transfiere grupos fosfatos. Entonces, esta enzima le quita el fosfato que se acaba de unir aquí, lo quita, lo rompe, pero me deja el oxígeno, o sea, lo corta por aquí y se lleva a esta parte y me deja el oxígeno. Por eso vemos que aquí quedan dos oxígenos, estos dos que tú ves aquí. Esta fracción del fosfato que se desprendió la gana el ADP para formar ATP. Aquí ya se produjo la primera molécula de ATP. Y se me formó esta molécula que es el 3-fosfoglicerato. Ese 3-fosfoglicerato es atacado por una enzima que se llama fosfoglicerato mutasa. Las mutasas, recuerden que son isomerasas. Mutasa es sinónimo de isomerasa. ¿Qué va a ocurrir aquí? Una isomerización. ¿Qué pasó? El grupo fosfato que estaba en la posición 3 lo pasó para la posición 2 y el OH que estaba aquí lo pasó para acá. O sea, hizo un intercambio, el fosfato para acá y el OH para acá, que es lo que tú estás observando aquí. Y a esto le vamos a llamar 2-fosfoglicerato. Era 3, ahora es 2-fosfoglicerato, porque el grupo fosfato está en la posición 2. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Una vez que esto ha ocurrido, viene una enolasa, que es una enzima que saca una molécula de agua. Este OH que está aquí y este hidrógeno de aquí. Este OH se pierde y se une con este hidrógeno y me forma la molécula de agua que está saliendo. Como el carbono es tetravalente, el carbono siempre tiene que formar 4 enlaces. Cuando este carbono perdió el OH y este perdió el hidrógeno, ellos formaron un doble enlace entre los dos para recuperar la tetravalencia, para recuperar sus 4 enlaces. Y el compuesto resultante se llama fosfonol piruvato. Ese fosfonol piruvato es atacado por la piruvato sinasa. Otra vez aparece ahí el apellido sinasa. ¿Qué hace esta enzima? Quita este grupo fosfato de aquí, lo quita, pero deja el oxígeno, lo desprende y se lo pone al ADP para convertirlo en ATP. Y para recobrar su tetravalencia, este carbono aquí forma un doble enlace con este oxígeno y se forma lo que conocemos como piruvato. Aquí se volvió a formar ATP. ¿Cuántos ATP se han formado? 2. ¿Y cuánto me gasté al inicio? 2. ¿Tengo ganancia? Hasta el momento yo no tengo ninguna ganancia, porque me consumí 2 y produje 2. Pero no se te olvide que cuando este gliceraldehído 3-fosfato que está aquí se acabó, cuando este gliceraldehído 3-fosfato ya se convirtió en piruvato y se acabó, yo tengo una enzima que me puede formar gliceraldehído 3-fosfato a partir de la dihidroxiacetona fosfato. O sea, me convierte esta en esta. Entonces voy a tener un nuevo gliceraldehído 3-fosfato que también me da esta reacción y me produce otro piruvato. O sea que al final el primer gliceraldehído 3-fosfato se convirtió en piruvato y cuando ya ese se acabó, esta enzima me convirtió a este en este y también llegó hasta aquí. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos ATP se producen aquí? 4, porque aquí se produjeron 2, pero el otro gliceraldehído 3-fosfato que entró me produjo 2 más y son 4. Pero yo al principio me consumí 2. O sea que mi ganancia neta fue de 2. Invertí 2 para obtener 4.
me gané 2. Todavía estarán ustedes pensando, ayer tanto hablar que los carbohidratos, que son la principal fuente de energía, para 2 ATP, ¿verdad? Deben estar decepcionados todavía, ¿cierto? Bueno, algo es algo. Ya llevamos 2, vamos a ver qué pasa de aquí para adelante. ¿Está esto entendido? ¿Cuántos piruvatos se forman de una glucosa? 2. ¿Cuántos ATP de ganancia? 2. Bueno, esta imagen nos representa lo que sigue. Esto que está aquí es la glicólisis, es lo que acabamos de estudiar. La glucosa se convirtió en piruvato o ácido pirúvico. De glucosa pasó a piruvato o ácido pirúvico. Y me dejó una ganancia de ATP de 2 ATP. ¿Viste? Ya tengo esto. Ese piruvato, una vez formado, él puede tomar una ruta dependiendo del medio en que se encuentre. Por ejemplo, si está en un medio aerobio, donde hay oxígeno, como oxígeno, entonces se inserta al sistema del ciclo de Krebs, que es lo que conocemos como respiración. Se mete al sistema respiratorio a través del ciclo de Krebs. Y por medio de la cadena de transporte de electrones se produce energía. Ahora, esto es lo que habitualmente ocurre en nuestro organismo, porque nosotros somos seres aerobios, nosotros respiramos y tomamos oxígeno, ¿verdad? Entonces, como somos seres aerobios, lo que normalmente ocurre en nuestro organismo es que el piruvato que se pone toma esa ruta. Ahora, cuando no hay oxígeno, el piruvato toma otra ruta diferente. Ya no toma la respiración, sino toma la ruta fermentativa. En este caso, esa fermentación me produce otra sustancia. Por lo habitual es que esta ruta fermentativa se da en algunos microorganismos que transforman el piruvato en alcohol. Entonces se le llama fermentación alcohólica. Pero la fermentación también ocurre en nuestro organismo en algunos momentos, porque la célula a veces puede quedar en pequeños momentos de anaerobiosis, puede quedar en pequeños momentos donde no hay suficiente oxígeno, sobre todo cuando estamos haciendo ejercicio y ya hemos superado cierto límite, ya tenemos dificultad para respirar, ya no tomamos la suficiente cantidad de aire, la célula puede llegar a tener pequeños momentos de anaerobiosis. Y ahí el piruvato puede tomar la ruta fermentativa, pero en ese caso no produce alcohol sino ácido láctico. Entonces se le llama fermentación láctica. ¿Sí? Entonces se le va a llamar fermentación láctica, porque lo que se produce es ácido láctico. Okay. Vamos entonces a mirar en primera instancia el proceso habitual, que es con presencia de oxígeno, porque nosotros somos seres aerobios. Entonces, yo les voy a hacer una introducción a lo que ocurre aquí. No me voy a meter con la cadena de transporte de electrones, que la cadena de transporte de electrones es la que te explica por qué, cómo se produce esa energía. Yo hoy te voy a dar unas indicaciones de lo que se produce, pero eso ya hace parte de bioquímica clínica, en donde ustedes en el primer capítulo de bioquímica clínica se llama bioenergética, y ahí van a estudiar la cadena de transporte de electrones y van a entender con detalle cómo es que se forma esa energía. Pero eso necesita como 4 o 5 horas de clase para entenderlo. Entonces, eso se lo dejamos allá a la bioquímica clínica. Entonces nosotros vamos a tratar de interpretar y de hacer una introducción de lo que pasa aquí. Y luego miramos esta parte. ¿Hasta aquí estamos claros? Bueno, aquí tenemos el famoso ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico.
vamos a tratar de entender qué es lo que pasa en ese ciclo. Ese ciclo lo vamos a mirar atendiendo a 3 puntos de vista: el punto de vista químico, el punto de vista enzimático y el punto de vista energético. En primera instancia, en una forma simultánea, vamos analizándolo desde el punto de vista químico y enzimático. Y después que lo terminemos de analizar desde el punto de vista químico y enzimático, nos metemos con la parte energética. Entonces, vamos a concentrarnos para que podamos entender bien este proceso, vamos a asimilar y vamos a tener una idea de cómo es que esto se da. Bueno, esto que yo tengo aquí es el piruvato, ¿verdad? Piruvato que viene de la glicólisis. El proceso de glicólisis, o sea, ya la glucosa se transformó en piruvato. Listo, ya tengo ese piruvato. Vamos a ver qué pasa con ese piruvato cuando está en un medio aerobio. O sea, hay oxígeno. Toma esta ruta que ustedes están viendo ahí en el tablero. Bueno, lo primero que ocurre con ese piruvato es que él se encuentra con una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. Cuando tú escuchas deshidrogenasa, ya tú sabes que va a haber pérdida de hidrógeno. Va a quitar hidrógeno. En el tema anterior, cuando discutíamos las enzimas, hablábamos de las oxidorreductasas. Y decíamos que dentro de las oxidorreductasas están las deshidrogenasas. Ok, una deshidrogenasa es una oxidorreductasa porque favorece un proceso de oxidorreducción. Si va a deshidrogenar, va a quitar hidrógeno, significa que la sustancia que va a perder los hidrógenos se va a oxidar. Tiene que haber otra que se reduzca, porque recuerden que siempre que hay una reacción de oxidación también hay una de reducción. Por eso se llaman reacciones redox, porque yo pierdo, pero tiene que haber quien gane lo que yo perdí. Bien. Aquí, esta enzima, la piruvato deshidrogenasa, va a favorecer el siguiente proceso. Ella se apoya o se ayuda con el NAD y con la coenzima A. El NAD es receptor de los hidrógenos que se van a perder. Entonces, ¿qué hace esta enzima? Ella lo primero que hace es que quita este CO2 que está aquí. Esto lo desprende, esto se desprende. Miren a dónde está saliendo aquí. La flecha te indica que el CO2 está saliendo. Esto se desprendió. A su vez, esta enzima le quita este hidrógeno a la coenzima A y se lo pasa al NAD para que se convierta en NADH. Este hidrógeno pasa de aquí a aquí y el NAD se convierte en NADH. O sea, el NAD se redujo. Una reducción porque ganó hidrógeno. Y este que lo perdió se oxidó. La fracción de la coenzima A que queda después de haberse oxidado, o sea, después de haber entregado su hidrógeno, se une aquí para reemplazar el CO2 que ha salido. Por eso acá vemos que esta molécula es esta fracción que está aquí y a donde estaba el CO2 se le une la coenzima A. Y a esto se le llama acetilcoenzima A. Es la puerta de entrada al ciclo de Krebs. Acetilcoenzima A. ¿Está claro ese proceso? Lo que ha pasado ahí. No, el NAD ganó aquí un hidrógeno. Ese H más significa que la carga que le queda a ese ion es positiva, queda como protón, queda en forma positiva, queda protonado. Eso es lo que significa que hubo una protonación, o sea, hubo una asignación de cargas positivas. Bien, este acetilcoenzima A se encuentra con el oxalacetato. El oxalacetato viene de un ciclo anterior, ya antes se había dado un ciclo de estos y se formó esta molécula, el oxalacetato. Ese oxalacetato se encuentra con la acetilcoenzima A y con la ayuda
de esta enzima que se llama citrato sintetasa y una molécula de agua que ingresa el oxalacetato con acetilcoenzima A se terminan uniendo. Esta parte de aquí se termina uniendo aquí y me forma esto. Me forma citrato o ácido cítrico. Entonces, el citrato o ácido cítrico resulta de la unión de la acetilcoenzima A con el oxalacetato. Es la primera sustancia que se forma dentro del ciclo. Dentro del ciclo es la primera que se forma. Por eso es que a este ciclo también se llama el ciclo del ácido cítrico. Cuando tú encuentras ciclo del ácido cítrico es lo mismo que el ciclo de Krebs. Bien, se formó el citrato. Ese citrato es atacado por la enzima aconitasa. ¿Qué hace esa enzima? Esa enzima en realidad es una isomerasa. Ella lo que hace es formar un isómero del citrato. Ella quita un hidrógeno de aquí y lo pasa para acá, y el OH de aquí lo pasa para acá. Hace un intercambio de posición en esos grupos y se forma el isocitrato. Entonces, vemos que el isocitrato tiene el OH aquí y el hidrógeno arriba, o sea, hubo un intercambio, este para acá y este para acá. Y se forma isocitrato. Ese isocitrato se forma para que la siguiente enzima, que es la isocitrato deshidrogenasa, haga su acción. Esta enzima no actúa bajo esta forma, actúa bajo esta forma. Entonces, ¿qué hace esta enzima? Miren su apellido, deshidrogenasa. Enseguida te imaginas, va a quitar hidrógeno, ahí se va a perder hidrógeno. Pues bien, miren lo que ocurre. Esto que está aquí se desprende como CO2. Miren dónde está saliendo. O sea, esto se está perdiendo. Esta parte se está perdiendo. Se pierde. Cuando esto se pierde, este carbono queda con 1, 2 y 3 enlaces. Pero el carbono no puede quedar con 3 enlaces. El carbono siempre tiene que tener 4 enlaces. Entonces, este OH que está aquí se solidariza con este carbono y le regala este hidrógeno. Pasa este hidrógeno acá. Por eso tú ves que aquí queda CH2, porque se pasó este hidrógeno. Cuando se pasa este hidrógeno hacia acá, este oxígeno es altamente electronegativo, tiene la capacidad de atraer electrones y ahora se ha perdido electrones porque ha perdido un hidrógeno que se llevó sus electrones. Él está ávido de tener electrones, entonces haga electrones de quién? Del carbono, para formar un doble enlace, aquí. Y cuando este carbono forma doble enlace, este hidrógeno se tiene que desprender, porque se pasaría, porque tendría 2, 3, 4 y 5, y no puede tener 5 enlaces, tiene que tener 4 nada más. Entonces, para formar el doble enlace este carbono tiene que soltar a ese hidrógeno. ¿Quién gana ese hidrógeno? Lo gana el NAD, para convertirse en NADH. Eso fue lo que ocurrió ahí. Y el producto resultante es lo que vemos aquí, que se llama alfa-cetoglutarato. Ese alfa-cetoglutarato es atacado por otra deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Qué hace esa enzima? Miren lo que hace esa enzima. Esa enzima se ayuda nuevamente de la coenzima A y va a ocurrir un fenómeno aquí parecido al que vieron acá al inicio. Miren lo que pasa. Se pierde este CO2 que está aquí, esto se desprende. Es lo que tú ves que está saliendo aquí como CO2, se desprendió esto. La enzima le quita este hidrógeno a la coenzima A y se lo pasa al NAD para que el NAD se convierta en NADH. Y esta fracción que quedó aquí reemplaza el CO2 que se acaba de desprender. Y se forma este compuesto que se llama succinilcoenzima A, que tiene aquí esta fracción de la coenzima A, porque esto vuelve a ser succinilcoenzima A. Esa succinilcoenzima A través de un proceso de oxidación pasa a succinato. ¿Por qué oxidación? Tú veas, mira que la enzima se llama succinato CoA sintetasa, a diferencia de esta que dicen deshidrogenasa. Para mí me queda fácil ya identificar que cuando es una deshidrogenasa es una oxidorreductasa, porque se está perdiendo hidrógeno. Pero aquí yo identifico que aquí hay una oxidación porque
se está ganando oxígeno. Recuerden que este proceso se está llevando a cabo en un medio aeróbico y aquí se está ganando oxígeno. ¿Qué está haciendo esta enzima? Está quitando esto de aquí y está poniendo ahí un oxígeno. Miren que aparece COO, o sea, se reemplazó esto por un oxígeno. Como hubo ganancia de oxígeno, hubo una oxidación. Ahí hubo una oxidación. Y en ese paso, el GDP, o sea, guanidín difosfato, pasa a GTP, guanidín trifosfato. Okay. Se forma el succinato. El succinato es atacado por una enzima que se llama succinato deshidrogenasa. ¿Qué hace esa enzima? Ya lo sabemos, va a quitar hidrógeno. ¿Qué hidrógeno quita? Quita uno de aquí y uno de aquí. Y esos hidrógenos que se perdieron ya no los va a ganar el NAD, lo va a ganar el FAT, flavina adenosín dinucleótido, y se convierte en FATH. Y para recobrar la tetravalencia, estos dos carbonos forman un doble enlace. Si se perdió un hidrógeno de aquí y uno de aquí, ellos dos tienen que recobrar su tetravalencia, entonces forman aquí un doble enlace. Y se forma el fumarato. El fumarato se hidrata por medio de una enzima que se llama fumarasa. Esa enzima lo que hace es incorporar una molécula de agua aquí, rompe el doble enlace y aquí a este carbono le pone un hidrógeno del agua y el OH que queda se lo pone a este. Por eso vemos acá que este carbono gana un hidrógeno, ahora tiene dos acá, y este ahora aparece con un OH que se le entregó la molécula de agua. Y se forma el malato. Ese malato es atacado por la malato deshidrogenasa. Otra oxidación va a ocurrir ahí. Ya enseguida pérdida de hidrógeno. ¿Qué hidrógenos se perdieron? Este y este. Estos dos. Se perdió este y este. Y este carbono, como perdió este hidrógeno, para recobrar su tetravalencia, pongo un doble enlace aquí. Que es lo que tú estás viendo acá. Y ese compuesto que resulta es el oxalacetato. ¿Quién ganó estos hidrógenos que se perdieron? El NAD para convertirse en NADH. Y ese oxalacetato que se acaba de formar se encuentra con otra tipo de enzima y empieza un nuevo ciclo. Y así se va repitiendo. ¿Está claro lo del ciclo? Hasta ahí está claro. Parte química y enzimática. ¿Cierto? ¿Alguna duda con respecto a eso? Dígame. Al final, el cargo del paquete NAD con dos hidrógenos y al principio todo el proceso era como un ¿Cómo? O sea, me estaba diciendo que el paquete NAD se cargaba con un solo hidrógeno durante todo el proceso y al final agarró dos. ¿Dónde están los dos? El hidrógeno pegado al primer carbono y el del OH en la reacción 7. Ah, bueno. No, lo que pasa es que él va ganando un hidrógeno Él va ganando un hidrógeno. Aquí se desprendieron dos hidrógenos. No quiere decir que los dos hidrógenos que se desprendieron los ganó el NAD. El NAD ganó uno. El otro pasa a la cadena de transporte de electrones. Te muestro aquí. Mira esto. Mira esto. Mira que en el ciclo de Krebs se sueltan electrones. Ahí en todas esas reacciones de óxido-reducción que hubo se soltaron electrones y hubo protones también que se soltaron. Y esos protones que se soltaron pasan acá a la cadena de transporte de electrones. ¿De acuerdo? Entonces el NAD te recibió uno, pero el otro pasó a la cadena. Lo que pasa es que por eso no propiamente, por eso es muy extenso, es más largo, más complejo y no hace parte de lo que queremos analizar en el día de hoy. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno, ¿cuáles son las reacciones más importantes en el ciclo de Krebs? Las reacciones energéticas, donde se produjo energía. Entonces, la energía se produce en los puntos donde se transfieren electrones e hidrogeniones, o sea, donde hay reacciones de oxidorreducción.
las reacciones realmente importantes para la producción de energía dentro del ciclo son las de óxido-reducción. Y esas las identifico fácil. Aquí hubo una óxido-reducción, es una deshidrogenasa. Aquí hubo una óxido-reducción, es una deshidrogenasa. Aquí hubo una óxido-reducción, es una deshidrogenasa. Aquí también, pero no por una deshidrogenasa, aquí hubo una oxidación porque hubo ganancia de oxígeno. Acá también hubo óxido-reducción. Esas son las reacciones más relevantes del ciclo, porque son las reacciones energéticas las que producen energía. Entonces, voy a prender la luz un momentito para mostrarte algo que está escrito en el tablero. Esto lo hice con el primer grupo y lo dejé ahí para comentárselos a ustedes. Cuando el NAD pasa a NADH o el NADH pasa a NAD, se generan 3 ATP. Cuando el FAT pasa a FAT-H o el FAT-H pasa a FAT, se generan 2 ATP. Y cuando el GDP pasa a GTP o el GTP a GDP, se genera un ATP. ¿De dónde salen esos números? Lo van a entender cuando vean el primer capítulo de bioquímica clínica que se llama bioenergética. Ahí en la cadena de transporte de electrones salen esos números. Es más, allá te vas a dar cuenta que realmente no es 3, es 2 y pico, pero se aproxima a 3. No es 2, es 1 y pico y se aproxima a 2. Allá vas a entender eso. Pero aquí no, porque eso necesita un tiempo. Por ahora yo quiero que te quedes con la idea esta, de que el cambio del NAD produce 3, del FAT produce 2 y que del GDP a GTP produce 1. Tomando en cuenta esta, ¿cuántas moléculas de ATP se producen dentro del ciclo? Dentro. Saquen cuenta. Apago luces nuevamente para que. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 7. 24. Son 12 en total. Ah, 2, no, háblame de un ciclo. Estamos hablando de un ciclo. Son 12, porque aquí se generarían 3. Y 3 aquí son 6. Y aquí también hay NADH, son 3 más y son 9. FAT a FAT-H son 2, serían 11. Y una de GDP a GTP, 12. O sea, un ciclo completo me genera 12 ATP. 12, bien. Entonces, yo te pregunto, un ciclo produce 12. Pero si yo observo antes del ciclo, afuera del ciclo, el cambio de piruvato a acetilcoenzima también hubo óxido-reducción con NAD. Ahí se generan ¿cuántas? 3. O sea, en el ciclo se generan 12, pero fuera del ciclo se generaron 3. Para un total de 15. Yo te pregunto, ¿cuántos piruvatos se formaron? 2. Entonces, un piruvato me produce 15 y el otro me produce 15 más. Entonces multiplicamos por 2 y llevo 30. ¿Y cuánto quedó de ganancia de la glicólisis? 2. 32 ATP. Entonces, una molécula de glucosa, cuando sufre su proceso metabólico completo, insertándose en el ciclo de Krebs, produce 32 ATP. ¿Está claro? ¿Está entendido? Cuando multiplicamos por 2 es porque son 2 piruvatos. Porque estos 15 los dio uno solo. Un piruvato, y si tú ves esa transformación, son 3 y 12 que generó aquí son 15. El otro piruvato son 15 más y son 30. ¿Está claro eso? Bueno, ese es el ciclo de Krebs fácil. Y la gente le tiene miedo al ciclo, no sé por qué. Eso es fácil. Ahora, no hagan un esfuerzo mental por aprenderse de memoria lo que pasa en el ciclo. Porque yo a ti jamás te voy a preguntar para que me digas de memoria algo. Yo no te voy a preguntar nunca, jamás. Y si te lo pongo, me exigen que te ponga 5. Yo no te voy a decir, ¿cómo se llama la enzima que pasa del isocitrato a alfa-cetoglutarato?
Eso no te lo voy a preguntar yo. Jamás. Mira, si yo te voy a hacer preguntas del ciclo de Gray, yo te pongo el ciclo de Gray ahí. Te lo doy. Si yo te hago preguntas del ciclo de Gray, sin dártelo, te pongo 5. Exige 5 en el examen. Porque es que el objetivo de eso no es aprenderse de memoria. Es interpretar. Interpretar ese ciclo, interpretar, entenderlo. ¿Me van a entender? Entonces no se pongan a gastar esfuerzo mental y tiempo y estarse aprendiendo en nombre de ya estar cerrando los ojos. No, que de succinato a fumarato o la enzima tal. No, yo no te voy a preguntar eso. ¿Qué pregunta? Yo te voy a preguntar otra cosa. Yo te pongo el ciclo y te pregunto otra cosa. Tú hablas con el ciclo, dialogas con él. El día del examen hablamos. Te pongo el ejemplo. El día del examen te pongo un ejemplo. Bueno. Cuando hay pequeños momentos de anaerobiosis, que hemos quedado momentos en que no ha llegado suficiente oxígeno a la célula, ¿te estás estirando o vas a preguntar? Voy a hacer un pequeño aporte si se puede. Por supuesto que se puede. Más que todo la fermentación práctica se da cuando hay un estrés muscular, o por lo menos cuando hay un estrés muscular, que es uno de los factores que influyen en ese estrés. Eso hace que la glucosa se tenga que utilizar para poder formar otros compuestos que le sirvan al cuerpo para poder seguir con los ciclos normales. Porque al haber anaerobiosis o anaerosis, no se tiene la cantidad de oxígeno necesaria. Entonces lo que pasa es que, en primer lugar, la glucosa, pues ya cuando se obtiene la glucosa a partir incluso de la gluconeogénesis y otros procesos como la gluconeólisis, creo que se llama, esa glucosa pasa por varios procesos donde se producen ATPs, que creo que son 2 ATPs que se usan y 2 ATPs que se producen. Eso, lo que está bien, la glicólisis. Es la glicólisis. Entonces pasa a ser ácido pirúvico y ahí hay una enzima que es la lacticodeshidrogenasa o la ácido pirúvico deshidrogenasa, también se nombra así. Y por último se produce el ácido láctico. El ácido láctico es muy bajo en pH y por esa característica hace que se acidifique el cuerpo. Así es. Correcto. Gracias por el aporte. Este proceso que tú estás viendo aquí es la conversión de la glucosa a ácido pirúvico o piruvato. El proceso que ya estudiamos, esa es la glicólisis, que dejó una ganancia neta de 2 ATP. Cuando no hay oxígeno, cuando el medio es anaeróbico, se da un proceso de oxidorreducción muy rápido, en un solo paso, en donde el ácido pirúvico gana aquí hidrógeno, miren aquí, y se convierte en ácido láctico, en un solo paso. Un solo paso. Un proceso de reducción, se redujo porque ganó hidrógeno y se convirtió en ácido láctico. Y en este paso, vemos que aquí se produce, ¿cuántos ATP? 3. ¿Cuántos piruvatos vinieron de la glucosa? 2. Entonces 2 por 3, 6. Son 2 piruvatos, serían 6 ATP. Y 2 que quedaron de la glicólisis, 8. O sea, aquí ya van a tener 32 ATP, sino 8 nada más. O sea, una cuarta parte. Pero muy rápido, así, en un solo paso. Eso lo aprovechan algunos deportistas, sobre todo cuando los deportes son deportes que se llevan a cabo en corto tiempo. Por ejemplo, los atletas que corren 100 metros planos. El récord que ellos tienen oscila entre 10 y 11 minutos. Ellos corren 100 metros planos en un tiempo entre 10 y 11 segundos. Ellos eso lo corren en anaerobiosis. Ellos forzan el cuerpo a la anaerobiosis. Esos 100 metros planos ellos lo corren sin respirar, para forzar el organismo a él. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 8 ATP así. Es mejor tener 8 ya que 32 después. Entonces, esos 8 ATP son muy valiosos por cada molécula de glucosa, estamos hablando. Son muy valiosos porque es un solo paso, uno solo más. Así, hubo un cambio rapidito. Entonces, esto me formó, me dio la posibilidad de ganarme esos 8 ATP. Los pesistas
Ellos cuando están levantando las pesas, ellos toman aire, traen la pesa hasta aquí, la traen hasta aquí, y luego sueltan ese aire, dejan de respirar y el envión final hacia arriba lo hacen sin respirar. Eso les favorece la producción de un poquito de energía, pero rápido. ¿De acuerdo? Porque si sigue respirando, va a obtener más, pero después que ya pasó el evento. Entonces es mejor 8 ya que 32. Eso solo sirve cuando te estás atragando la loma. Cuando te están ¿qué? Atragando la loma. En la loma. Para correr más. Bueno, lo que pasa es que nosotros somos seres aerobios y resistimos muy poco tiempo sin oxígeno. De hecho, estos deportistas tienen un entrenamiento. Ellos se entrenan para eso. Ellos tienen su médico que los entrena y los ayuda a ir regulando ese proceso. Profe, ¿qué más por ejemplo existe en el caso de cuando usamos el anaerobio? Para que se produzca ácido láctico. No, básicamente el ácido láctico de nuestro organismo es por ausencia de oxígeno en forma momentánea, pequeños momentos de anaerobiosis. ¿Sí? Pequeños momentos de anaerobiosis. Ya en los microorganismos ocurre, ya los microorganismos sí, porque ellos tienen ya largos periodos de anaerobiosis, ya ellos viven en ausencia, para ellos en algunos, pues, los microorganismos anaerobios, para ellos el oxígeno es tóxico. Entonces ellos viven en anaerobiosis permanente, entonces ellos siempre producen esto, pero lo que hacen es alcohol, producen fermentación alcohólica. Pero en nosotros básicamente es por falta de oxígeno en pequeños momentos. ¿Qué se aplica en algunos deportes como estos que te estoy nombrando para favorecer una producción rápida de? Pero eso también es con entrenamiento, eso tampoco es que es así de la noche a la mañana, ya yo, como este man que dice que lo iban a sacar a y ya con toda la respiración y corrió más rápido, no. Eso es como un entrenamiento, como un entrenamiento, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Bueno, el ácido láctico, cuando tú estás haciendo ejercicio intensivamente y llega un momento en que ya tienes que suspender, pero no lo haces porque nos forzamos demasiado y estás extralimitando tu cuerpo, el ácido láctico te actúa como un freno, el músculo empieza a doler, te empiezas a calambrar. Esa es una manera de frenar, es como una respuesta del cuerpo a decirte ya no más. ¿Y quién hace eso? El ácido láctico. Pero si tú sigues e insistes, se podría formar un exceso de ácido láctico y entonces ya hay cuerpo caer en lo que es una acidosis metabólica, porque el ácido láctico empieza a disminuir el pH de la sangre y se empieza a aumentar la acidez y lógicamente pues, podemos llevar a un problema serio que es una acidosis metabólica. Claro, si la persona dura mucho tiempo sin respirar, al no tomar oxígeno, el virus no se va a tomar a energía, pues pequeña energía, pero entonces empieza a tomar un exceso de ácido láctico que empieza a acidificar la sangre y te da lo que es una acidosis metabólica. Muere por asfixia. Bueno, aquí esta diapositiva no es para mostrarte paso a paso lo que va ocurriendo, no es para eso. Quiero que veas este concepto, ya que lo estudiamos, la glicólisis, transformación de la glucosa en estribato. La gluconeogénesis es cuando se produce glucosa dentro del organismo a partir de compuestos que no son carbohidratos. ¿Cuándo ocurre? Cuando entramos en un ayuno prolongado. Tú dejas de ingerir alimentos, el cuerpo no tiene de dónde sacar energía, no le está proporcionando los carbohidratos necesarios para la energía. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Va al hígado a buscar la reserva que tiene guardada ahí, que es el glucógeno. Entonces, el glucógeno es nuestra reserva, va al hígado y saca glucosa de ahí. Pero si tú sigues prolongando el ayuno, o sea, sigues
dejando de ingerir alimentos por más tiempo, va a llegar un momento en que ese glucógeno también se acaba. Entonces ya no tengo ni glucosa en la sangre, ni tengo glucógeno tampoco en el hígado. Entonces el cuerpo se ve forzado a fabricar glucosa. Y empieza a fabricar glucosa a partir de compuestos que son carbohidratos. Generalmente usa piruvato, pero ese piruvato viene de otra fuente, viene de aminoácidos, viene de grasas, y con ese piruvato fabrica glucosa. Y a eso le conocemos como gluconeogénesis. Visto en forma general, podríamos decir que es el proceso contrario a la glicólisis. Pero algunos bioquímicos dicen, no es lo contrario. ¿Por qué? Porque hay tres pasos en donde las enzimas no son las mismas. Aquí, aquí y aquí. No es la misma enzima la que viene de arriba hacia abajo que la que va de abajo hacia arriba. Donde está la doble flecha es la misma enzima, la que cumple la función. Pero hay tres momentos que son este y este, donde ya no es la misma enzima. Entonces, ese es el proceso de la gluconeogénesis, que se genera cuando hay un ayuno prolongado, cuando prolongamos demasiado el ayuno. Entonces ya el cuerpo entra en gluconeogénesis, a fabricar glucosa. ¿De dónde? Viene de proteínas, viene de lípidos, de otros fuentes que no son carbohidratos. La glucogénesis, como su nombre lo indica, génesis, formación, inicio, es la formación del glucógeno. Toda la glucosa que ingresa a nuestro cuerpo todos los días no es transformada en energía. No puede, porque estaríamos sobreenergizados, demasiada energía. Y el cuerpo en su proceso de homeostasis tiene que autorregularse, no puede tener energía en exceso. Entonces, esa glucosa que queda, que no es convertida en energía, se convierte en glucógeno. Entonces, el mismo organismo se encarga de fabricar un polisacárido grande, complejo, ramificado, y de guardarlo ahí para cuando lo necesite. ¿De acuerdo? El glucógeno generalmente se asocia al hígado, porque en el hígado es donde hay la mayor cantidad de glucógeno guardado. Pero el glucógeno también está a nivel muscular. En el músculo también se produce glucógeno, pero es en pequeñas proporciones. Y esas pequeñas proporciones que se producen a nivel muscular son insignificantes con la cantidad que se produce a nivel hepático. Por eso es que siempre se asocia con el hígado. Entonces, esa es la glucogénesis, la formación de glucógeno a partir de la glucosa, para guardarlo ahí como fuente de energía cuando lo necesito. Ahora, si yo necesito esa glucosa y no la estoy suministrando y tengo glucógeno en el hígado, es un ayuno, pero no prolongado. Es un ayuno donde tú, por ejemplo, no desayunaste y no almorzaste. Ese es un ayuno que no es tan prolongado. Entonces tú ahí necesitas glucosa. ¿Y de dónde la saco? Del glucógeno. Entonces eso se llama glucogenólisis, o sea, la ruptura del glucógeno para producir glucosa. Ahí la glucosa está viniendo de un polisacárido, de un azúcar, que es el glucógeno. Entonces, eso se llama glucogenólisis. Si yo sigo prolongando ese ayuno y ya llegó la tarde y tampoco comí, llegó mañana a la mañana y tampoco he desayunado, entonces caemos en la gluconeogénesis. Nos vamos al otro lado, nos vamos a la gluconeogénesis, en donde ya hay glucosa. No tengo glucógeno donde sacar, no me está suministrando glucosa. Entonces empezamos a utilizar elementos que no son carbohidratos para fabricar la glucosa. ¿Estamos? Preguntas. Ya esto que sigue, esto no, esto es patologías, ya eso